Gracias por atender a la República. Bueno, usted viene, quisiera comenzar apuntando, ¿no?, que usted viene de la academia, ¿no? Ahora está en la gestión pública. En este poco tiempo ha podido ya avisorar el peso de la burocracia, digamos, cómo ve, cómo se ve enfrentando, digamos, si bien, digamos, tiene pocos días, cómo está vislumbrando el tema de la burocracia, que a veces es complicado para poder hacer las cosas que uno quiere, ¿no?, como gestor. He encontrado un ministerio muy ordenado, ¿no es cierto?, y muy encaminado, con algunas cosas, y es por eso que creo que facilita encontrar este proceso de trabajo, digamos, ordenado que se ha tenido para poder continuar, ¿no? Sin duda es agobiante también, porque esto es un sector muy grande y de mucha responsabilidad, pero creo que la idea de encontrar esta situación ordenada y de trabajar sobre la base de ello va a ayudar, va a contribuir a que este traslado de la academia a la gestión sea más fácil, ¿no? Entonces, ¿cree que van a fluir fácilmente las iniciativas que desde su despacho impulsará? No tengo duda que sí. Y, por ejemplo, lo que sucedió con las tablets, ¿no?, que recién se están entregando cuando ya está casi por cerrar el año, digamos, no le genera una idea contraria, más bien, de que los procedimientos se pueden complicar en el camino. Una de las primeras reuniones que tuve fue para evaluar la situación de las tablets, porque así como le prometí al presidente, la prioridad de esta gestión de transición es empezar un año escolar 2021 de la manera más segura y flexible posible. Y por eso una de las cosas más importantes fue evaluar lo que sucedió con las tablets. Efectivamente hubo ese retraso que ya todos supimos, pero felizmente se está retomando el tiempo. Hay 60.000 tablets que están en camino de distribución y hay 10.000 que están en los colegios. Viene un grupo próximo y esperamos hasta diciembre poder terminar de entregarlas todas, ¿no? ¿Qué supone esto? Supone romper con la idea de que el año escolar, en esta situación tan excepcional que hemos vivido, sea un año escolar calendario. Es decir, normalmente hemos tenido de marzo a diciembre el año escolar, pero este año escolar es un año escolar que hay que mirarlo de una manera distinta. Por eso es que hay actividades en enero y febrero, hay actividades en marzo, abril y mayo para tratar de compensar de alguna manera algunas de las carencias previas. Ahora mismo hay una campaña para atraer a quienes abandonaron por diversos motivos la educación remota. Y entonces el uso de las tablets va a ser muy potente en lo que viene también, ¿no es cierto? Entonces efectivamente hubo un retraso, pero también hay la salida para ver cómo encaramos este próximo año de esta manera también excepcional, ¿no? Para ponerse al día, digamos, ¿qué sentido tiene entregar tablets con tan poco tiempo, digamos, para el cierre del año? Es que no hay un cierre de año, hay que romper con esa idea, ¿no es cierto? El año ya no se acaba en diciembre. Vamos a tener como 4 momentos. Un primer momento, que es el de verano, en donde vamos a tratar de nivelar una serie de deficiencias. Luego tenemos de marzo a mayo aproximadamente, estamos terminando de afinar recién el diseño, en un momento para consolidar estos procesos y tener una evaluación para darnos cuenta en el segundo semestre qué grupos necesitan todavía un poco más de compañía y qué otros grupos ya pueden ir pasando a los siguientes niveles, ¿no? Entonces es un año raro, es un año flexible, es un año que no es el calendario necesariamente que manejamos todos, pero podemos verlo como una oportunidad, porque creo que una de las cosas que podríamos empezar a pensar para sacarle algo positivo a esta situación tan atroz de la pandemia es que es momento de pensar en unos diseños distintos a los tradicionales para un sistema educativo, ¿no es cierto? Más modulares, más flexibles, mixtos, como virtual y remoto, con presencial. Es decir, creo que podríamos aprovechar y tener una oportunidad con esto, ¿no? Ok. ¿Qué énfasis le dará a su gestión? Esto, como te mencionaba, el compromiso principal es tener
un año escolar seguro y flexible el próximo para la educación básica, para la educación superior. Y para eso hay un paquete importante de experiencias que se han venido haciendo, que es posible tener este nuevo sistema, ¿no? Una de las, creo yo, cuestiones más positivas que ha salido de todo esto es que en el sector de educación es posible trabajar en conjunto. Los niveles de colaboración que hemos tenido frente a una situación tan complicada, con problemas de conectividad, con problemas de equipamiento, con desorientación de cómo los profesores tienen que trabajar, cómo los padres ayudar, qué tipo de materiales utilizar. En esta situación tan contexta hay experiencias formidables de trabajo conjunto. Padres que se apoyaban entre ellos, profesores que se apoyaban con padres, en el marco de las carencias que hemos tenido y que eran imposibles de solucionar, ¿no? La empresa privada colaborando con el Estado colaborando con la academia. Entonces, hay un conjunto de experiencias de colaboración que creo que pueden ser una gran lección para el próximo año. Entonces, el énfasis es el énfasis que le doy en términos de colaboremos unos con otros, porque yo me he formado en la discusión. La academia es discusión, la academia es debate, intercambio de ideas, pero también es compromiso entre las personas para poder sacar nuevas ideas, ¿no? Eso mismo, digamos, pasado a la gestión pública y concentrado en esta idea de tener, insisto, el mejor año escolar posible para el próximo año, ¿no? Perfecto. ¿Estuvo en riesgo la reforma universitaria con el gabinete Flores Arauz? La reforma universitaria ha estado en riesgo permanentemente desde el 2014, ¿no es cierto? Cuando uno mira lo que ha sucedido, hay un conjunto de asedios que se han ido acumulando. Apenas se promulgó la ley, hubo una demanda presentada por un grupo de congresistas al TC para que declaren inconstitucional la ley, ¿no? Por supuesto, el TC falló en contra y dijo que la ley es institucional, hizo modificaciones y sugerencias en algunos artículos, pero de ahí en adelante la ley ha estado, y la reforma, permanentemente en asedio. Entonces no se trata solo de un periodo inmediato, ¿no es cierto? Hemos tenido en el Congreso anterior y en este Congreso muchas iniciativas que lo que han querido era transformar esta reforma, ¿no? Y lo que yo siempre he dicho es que por supuesto que es perfectible, pero lo que necesitamos es aportar a fortalecerla, no a retroceder en estos casos, ¿no? Pero especialmente en el gabinete Flores Arauz, porque la vacancia a Martín Vizcarra, ¿no? Se dio en una dinámica, ¿no? En que se señalaron intereses por parte del Congreso asociados a negocios universitarios afectados por la reforma, y la figura de Flores Arauz también estaba muy asociada, ¿no? Por su labor, por sus opiniones y por su labor como abogado en defensa de estos grupos, de estos negocios, ¿no? Entonces, especialmente en ese trance, ¿hubo un particular riesgo, como se dijo, o fue un fantasma, digamos, de algunos sectores? No, fue un riesgo porque son la misma manera en la que se ha ido pensando que debería debilitarse la reforma, ¿no es cierto? Pero no es de una persona en particular, sino es de una manera de imaginarse la educación universitaria, ¿no? Entonces, podemos ponerle cualquier nombre, pero hay una corriente que cree que esta ley no debería funcionar, que esta reforma no debería funcionar, y las razones son múltiples, ¿no es cierto? Intereses particulares, sean económicos o privados, pero también intereses, digamos, del ambiente público, es decir, iniciativas congresales que quieren crear nuevas universidades porque tienen un compromiso con sus electores, cuestiones ideológicas que creen que la reforma no debería regular el mercado educativo o la calidad del mercado educativo, es decir, son múltiples las razones de una corriente de opinión que por supuesto merece ser escuchada y debatida en argumentos, pero que en todo caso el llamado que yo tengo siempre en esta discusión es que tratemos de aportar hacia el fortalecimiento de una reforma, insisto, que probablemente tendrá cosas que mejorar. Yo mismo creo que hay cosas que mejorar para entender mejor la reforma, y ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. ¿Y ha encontrado indicios o ha sabido, digamos, de intentos en el ministerio de este último grupo que entró
querer meter mano, digamos, en ese sentido en contra de la reforma? No, ninguno. Por lo menos que sepa, ninguno. ¿Y está a salvo la reforma universitaria? Por lo menos vamos a defenderla profundamente. ¿Cuáles son esas mejoras que usted promovería o está a favor que acaba de referir? La primera es una arquitectura institucional que acompañe la reforma, ¿no es cierto? El otro día recordaba que en el 2014, cuando se aprobó la ley universitaria, una de las primeras declaraciones que di a la prensa, en ese momento, por supuesto, como investigador en temas de educación superior, era que necesitábamos un viceministerio de educación superior, ¿no? Porque sin ello la reforma se iba a caer, porque se necesita impulsar desde el más alto nivel de políticas dentro del ministerio como órgano rector el asunto. Hace algunas par de semanas el Ministerio de Educación había sometido al proceso de consulta pública un cambio de la ley orgánica de funciones del Ministerio de Educación, proponiendo la creación de un viceministerio de Educación Superior. Y entonces eso, por ejemplo, es una continuidad interesante para quienes creemos que eso funciona, ¿no? Lo otro es una articulación entre los elementos de un sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no? Y eso supone SUNEDU y su fortalecimiento, CINEACE y su fortalecimiento, y el Ministerio de Educación desde su órgano rector. Entonces ya la próxima semana tenemos una reunión para poder conversar entre esas tres instituciones y ver cómo articulamos este sistema de aseguramiento de calidad como segundo elemento de mejora, ¿no es cierto? Que era lo que no se había logrado hasta el momento. SUNEDU iba por su lado, CINEACE por su lado, el Ministerio hacía el intento por articularlas, pero no fue muy exitoso, ¿no? Entonces ahora eso, por ejemplo, es una prioridad para el tema de educación superior, ¿no? Claro, como que se pisaban los pasadores. Exacto, entonces hay que ordenar mejor estos... Entiendo que es además un proceso, ¿no es cierto? El Perú es uno de los países que está diseñando, digamos, de manera más sensata y tranquila, un sistema de aseguramiento de calidad que sin duda se necesita, ¿no? La expansión siempre trae problemas de calidad, ¿no? Y hay que tratar de minimizarlos en la medida posible. Y entonces, esto que dices tú muy bien, ¿no es cierto? Se estaban pisando, no sabe cuándo era condición básica, cuándo era condición de excelencia, ahí hay que hacer un continuo, hay la mejor disposición del doctor Barreda y el doctor Segarra para conversar, y entonces creo que SUNEDU, CINEACE y el Ministerio de Educación van a empezar una nueva relación hacia adelante, ¿no? Entonces promover un viceministerio de la educación superior y articular a estos elementos. Como las dos cuestiones más prioritarias, porque además tenemos 8 meses, ¿no? Entonces sí, hay que priorizar. Claro. Y bueno, más allá de la reforma educativa, ¿qué otras reformas y qué otros puntos claves, ¿no? Va a trabajar el Ministerio de Educación, ¿no? Y aparte también del próximo año escolar que ya me mencionó, ¿no? A ver, una de las cosas con las que estoy peleando permanentemente desde que el presidente Sagasti me invitó a acompañarlo en el gabinete es tener consciente que tenemos un gobierno de transición, que tenemos 8 meses y que me prometí a mí mismo no empezar ninguna cosa nueva porque efectivamente no la vamos a terminar, y me estoy aguantando mucho porque hay millones de cosas que podría pensarlas, ¿no? Pero digamos, en este paquete de inicio de un año escolar flexible y seguro, sí se pueden ir incluyendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tratar de tener una clara idea de cómo se tiene que fortalecer la profesión docente a partir del fortalecimiento de la reforma docente que empezó en el año 2012, con programas de capacitación mucho más adaptados a la situación del nuevo diseño del sistema educativo, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo importante que hacer con los profesores, hay un trabajo importante que hacer con los directores escolares que han tenido también un rol muy particular en esta situación de pandemia, tratando de acompañar a los profesores, así como los profesores trataban de acompañar a los estudiantes. Entonces ahí hay algunas piezas que en algún momento se podrían haber pensado de manera separada, pero que ahora confluyen en este gran objetivo de un año escolar 2021 seguro, flexible, ¿no?
Uh-huh. Y ya podemos prever cómo será ese próximo año 2021 en términos de presencialidad, semipresencial. ¿Ya hay algunas definiciones o algunas claridades al respecto? La idea inicial es que, por lo menos en el diseño en el que estamos, tener la flexibilidad de poder movernos en esas tres modalidades, ¿no es cierto? La decisión finalmente es una decisión que no es solo una decisión pedagógica, es una decisión más bien social del asunto, porque tenemos que tener información muy de territorios, muy territorializada sobre situación epidemiológica, determinantes de la salud, además de actividades económicas de la zona, comportamientos culturales, por supuesto la necesidad de asegurar aprendizajes. Todos estos elementos combinados nos van a permitir de alguna u otra manera decidir que probablemente en algunas zonas, esto es todavía muy preliminar, ¿no es cierto?, pero que en algunas zonas haya mayor posibilidad de que haya presencialidad, algunas zonas probablemente van a mantener una situación mixta y algunas zonas, si fuese el caso extremo, mantener la situación virtual, si hay las condiciones de conectividad, si hay las conexiones, si hay las condiciones de información que impidan tener, digamos, una situación de presencialidad clara, ¿no? Y eso viene acompañado con un protocolo que estamos evaluando para los casos de presencialidad, en donde tengamos claramente determinado que hayan alertas, que no sé, si falta un estudiante un día, inmediatamente comunicarse con la familia para ver si es por un tema de salud, o un docente, tener una red entre las escuelas y los centros de salud circunscritos para poder de ahí salir, atender rápido la situación, porque lo que no podemos es, sin duda, poner en riesgo la vida de los estudiantes, de los profesores, de los directores y de las familias, ¿no? Y la infraestructura, en el sentido de tenemos que lavarnos las manos. Hay colegios que no tienen agua o no tienen infraestructura para dar un buen servicio, ¿no?, de higiene. Eso implicará una inversión. ¿En qué cantidad de colegios? ¿Hay alguna idea, digamos, de esa dimensión? Sí, la próxima semana vamos a tener con absoluta claridad cómo vamos a manejar el tema a tres niveles, ¿no es cierto? Uno, tratar de ver allí donde se pueda, con la dotación de la infraestructura básica necesaria, un paquete de kits sanitarios, que es lo que sí va a llegar. La idea es que llegue a todas las escuelas donde haya presencialidad, para que pueda suplir de alguna manera estas carencias que bien mencionas, que son más bien estructurales, ¿no es cierto? Y además una buena posibilidad para tratar de convencer a mis colegas en el gabinete de la importancia de hacer inversión en las escuelas para que en el futuro no nos tengamos que enfrentar a estas cosas, ¿no? Entonces, estamos armando un paquete de infraestructura, lo mismo que las tablets y la conectividad, tratando de pensar en conectividad para los docentes, planes de datos, pero todo esto dimensionado en esta idea de cómo va a funcionar el sistema, ¿no? Si mixto, si presencial, no presencial, en qué zonas sí, en qué zonas no, ¿no? Entonces eso también va a ayudarnos, pero sin duda estamos preparando un paquete para atender el tema de infraestructura y equipamiento, ¿no? Justamente hablando de inversión, el ideal del 6% de presupuesto, ¿va a haber algún impulso en ese sentido en este tiempo de transición? ¿Es posible? Quisiéramos, pero creo que también es verdad que hemos tenido un año duro, ¿no es cierto? Y la reactivación económica es un proceso que también es fundamental en el país para poder ir recuperando algo de aquello que se ha tenido, que felizmente teníamos como empezar a gastar para poder acompañar esa situación de pandemia tan compleja, ¿no? Dicho esto, además el 6%, digamos, es como una bandera de lucha de quienes creemos que hay más inversión por educación, ¿no? Pero yo siempre digo, capaz necesitamos 7, 8, 9, y lo importante es que sigamos en el camino de crecimiento, ¿no es cierto? Empezamos hace 10 años con un poquito menos de 3%, estamos como en el 4, alrededor del 4, según lo midas, 4, algo, y lo que hay que hacer es tratar de mantener la tendencia, ¿no es cierto? No creo que sea tan posible llegar a este número tan rápido,
pero lo que no podemos perder es el camino hacia eso, ¿no es cierto? Por lo menos. Vamos a seguir en la misma velocidad, digamos. Sí, y ahora un poquito, capaz un poco más lento por la situación, por la crisis, por el contexto, pero claro, ojalá que no. Por lo menos hay un compromiso de seguir teniendo inversión en educación, porque el presidente Sagasti y yo estamos convencidos que sin educación no hay ni desarrollo ni democracia, así que hay que darle al tema. Claro. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el sector, en sus aspectos más significativos, como deserción escolar o colegios que están cerrando? A ver, esa pregunta es bien interesante, porque una de las cosas más claras que mostró la pandemia es las situaciones de desigualdad que había en el país, ¿no? Y lo que ha hecho es no transformarlas, sino mostrarlas, ¿no es cierto? No es que hayan aparecido con la pandemia. Hace poco más de un mes, ustedes en la prensa alertaban que alrededor de 300.000 jóvenes podían estar abandonando la educación remota por diversas razones, ¿no? Y cuando escuché eso, rápidamente fui a ver mis datos, que ahora voy a extrañar un poco, y encontré que efectivamente en el año 2019 el abandono escolar de jóvenes de secundaria en zonas rurales era 6 de cada 10, ¿no es cierto? Y eso era antes de la pandemia. Esa cifra no había variado mucho, digamos, ¿no es cierto? Sin duda alguna hubo un incremento este año de deserción, pero no es que haya cambiado tanto, no es que antes no tuviésemos deserción y ahora sí, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que hay este problema de mucho más largo plazo, de mucho más cuestión estructural que deberíamos tener en cuenta cuando analizamos el tema de la pandemia, ¿no? O los colegios públicos, ¿no es cierto? Y privados. Es decir, hay muchos colegios privados que se han visto muy golpeados por esta situación, sobre todo aquellas escuelas privadas de bajo costo, que es un fenómeno que tendría que haberse pensado previamente, ¿no es cierto? Y que ahora, ante esta situación, han tenido que cerrar, no tienen la infraestructura necesaria y por lo tanto los estudiantes se han trasladado a la escuela pública, y donde han encontrado una escuela pública distinta a la imagen que uno tenía, ¿no es cierto? Mala, con terrible infraestructura, con profesores mal capacitados, con materiales que no, con esa idea creo que se ha empezado a cambiar sobre la escuela pública y han encontrado una escuela pública mejor, ¿no es cierto? Y entonces probablemente ese traslado sea más bien permanente más adelante. ¿Y hay alguna posibilidad de un apoyo económico de parte del Estado a los colegios privados para evitar que cierren o que los exploten, como están pidiendo las asociaciones? Esa fue la gran discusión en la primera semestre de este año, ¿no? Yo estoy pensando en este año o el 2021. Y sí, hubo una gran discusión, y la opción que se tomó en ese momento fue fortalecer la escuela pública, digamos, ¿no? Es decirles, mira, lo que hago es recibirte en la medida de lo posible, y que el arreglo, digamos, era entre privados, entre las familias y las escuelas, ¿no? Yo lo que creo es que hay que seguir fortaleciendo la escuela pública también, ¿no es cierto? Y me imagino que la oferta privada, que no ha podido mantenerse, con muchas dificultades va a poder hacerlo el próximo año, ¿no? Si este año ya les costó, el próximo año va a ser aún más complejo, porque el próximo año, ojalá de post-pandemia, la situación del país va a ser compleja, la pobreza va a crecer, sobre todo la pobreza urbana, vamos a tener que poner mucho esfuerzo en la reactivación económica, vamos a tener que poner mucho esfuerzo en tratar de buscar cohesión social mucho más clara. Todo eso en un ambiente electoral, entonces es una situación bien excepcional también la que vamos a vivir el próximo año, ¿no? Entonces, en esa línea hay que pensar que lo público y el valor de lo público va a tener una connotación mucho más importante, ¿no? Okay. No hay entonces bono para los colegios privados. No hay, ni siquiera hay en discusión ahora eso. Sí. Ok. Bueno, la educación ha sido protagónica de los últimos años de la conflictividad política también. Un tema, la reforma universitaria que veíamos, y el otro es el de el enfoque de género.
¿Cuál va a ser su relación con estos sectores, ¿no? y grupos que se oponen, que critican, que le llaman ideología de género, ¿no? ¿Cómo se va a relacionar con estos grupos? A ver, lo primero que he dicho, que he sostenido antes, que el enfoque de género es un enfoque que supera el ámbito de la sexualidad. ¿No es cierto? El enfoque de género es un aspecto de ciudadanía plena. Nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos que la ciudadanía solo es esta idea de ciudadanía política, que consiste en que tengo derechos y deberes, sobre todo para elegir y ser elegido, ¿no es cierto? Pero la ciudadanía, vista de una manera más compleja y más actual, incluye muchas más cosas. Entre ellas, una relación con el ambiente, pero también una relación con el otro, que sea lo más respetuosa posible de las diferencias y que permita efectivamente, desde esas diferencias, tratar de gozar de los derechos y cumplir con sus deberes. En ese sentido, el enfoque de género no se restringe ni a identidades de género sexuales, no se restringe a posiciones, digamos, morales, sino fundamentalmente un tema de ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, como siempre, y como lo dije antes, con otros actores, siempre es posible discutir y vincularse con el otro con argumentos, ¿no es cierto? Y entonces esta idea de atrincherarse, que es lo que se hace mucho en el país desde una idea, ¿no es cierto? Y pensar que la discrepancia es una imposibilidad para la conversación, es lo que hay que empezar a acabar, ¿no es cierto? Y mi disposición es permanentemente a estar en ese diálogo. La discrepancia no tiene por qué separarte. La discrepancia va a existir y en una sociedad democrática esas discrepancias coexisten. La única manera de superarlas en términos de ejecución y de acción real es saber que hay objetivos superiores, ¿no es cierto? Y si el objetivo superior es formar una sociedad democrática de respeto entre todos, independientemente de cualquier característica individual, es una salida para esta idea. Entonces, hay que empezar a pensar que hay que construir acuerdos en el país y que los acuerdos no quiere decir que estemos todos de acuerdo. El acuerdo significa tomar una decisión sobre el asunto, ¿no es cierto? Y esa decisión incluye disensos, incluye discrepancias que pueden coexistir y que incluso es sano que coexistan, ¿no? Okay. Ante su designación volvió a circular una entrevista en donde usted afirma que el curso de religión no ayuda a formar ciudadanos críticos, ¿no? ¿Usted eliminaría el curso de religión? De ninguna manera. De ninguna manera. Agradezco mucho la pregunta porque yo, para empezar, quiero pedir disculpas a quienes se han sentido heridos, digamos, por esos comentarios. Ese texto forma parte de un análisis que hacíamos sobre el desarrollo de pensamiento crítico y cómo efectivamente algunos cursos, como los cursos de religión, aportaban o no a ese pensamiento crítico. Pero eso no significa en lo absoluto que esté en contra de ese curso de religión. Además, hay una prioridad, como ya dije ahora hace un momento, la prioridad es tener un mejor año escolar 2021. Entonces, primero, que no hay ningún peligro, y segundo, que tampoco habría ninguna posibilidad de poder hacer transformaciones curriculares en 8 meses, ¿no? Entonces, no hay ninguna posibilidad que salga. Es un debate que probablemente podríamos dar más adelante. Este no es el momento para darlo. Lo importante es saber que hay que tener un consenso en desarrollar un conjunto de valores y que esos valores son valores que están muy por encima de preceptos religiosos particulares, cualquiera sea la religión, y que tenemos que incorporarlos en la educación. Solidaridad, respeto al otro, generosidad respecto a las personas, son libertades, son valores fundamentales, y yo creo que ahí está el consenso. Entonces, poniendo el ejemplo anterior, a pesar de que hay algunos que crean que eso solo se logra por una religión en particular, u otros por una ciencia en particular, u otros por un enfoque pedagógico en particular, si todo eso aún se discute, ese gran objetivo del desarrollo de los valores no, porque esos valores son ciudadanía, esos valores son convivencia, y esos valores son los que necesitamos en el país, ¿no? Yo usaba hace años una frase que daba un poco de cólera a algunos, pero la sostengo, ¿no es cierto? El país lo que tiene que aprender es que el crecimiento económico no se va a transformar en desarrollo si no hay cohesión social, ¿no es cierto? Si no hay efectivamente una sociedad que lo respalde, porque de lo contrario vamos a tener un poco
poco más de plata, pero no vamos a hacer una sociedad mucho más cohesionada, ¿no? Y el desarrollo supone eso. Entonces, volviendo al tema, no hay ninguna idea de cancelar ningún curso, ni mucho menos. Tengo el mayor respeto por todas las religiones, con los acuerdos que tengamos o las discrepancias que tengamos, y creo que no hay ningún riesgo, así que no hay que preocuparse por eso. ¿Cómo va a ser su relación con el Congreso, que es justamente donde se señalan que hay intereses con los negocios educativos y también hay algunos sectores conservadores o que cuestionan, en fin, ¿cómo se va a relacionar con el Congreso? En general, como suelo relacionarme permanentemente, ¿no es cierto? Partiendo de la idea de que es posible establecer un diálogo. Y esos diálogos nos tienen que llevar a acuerdos, ¿no es cierto? Entonces, tengo la mayor disponibilidad, y yo creo que la Comisión del Congreso también, de darnos cuenta que hay que, en esta situación particular, remar hacia un lado, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es plantearles las cosas que deberíamos, por ejemplo, el Viceministerio de Educación Superior, en el que tengo la certeza que no va a haber ninguna duda de apoyo por parte de ellos en esta idea de seguir en la reforma, ¿no? Entonces, yo creo que espero y tengo muchas expectativas que, dado que estamos en una situación de transición, podamos trabajar de manera muy colaborativa, ¿no? Al 100% al CTS, a los profesores, entonces. Te lo respondo en dos sentidos, ¿no? Uno es que efectivamente, si lo colocamos en el tema de los derechos, independientemente del monto, que sea 14 a 100%, hay una idea detrás que creo que sí vale la pena levantar, y es que hay que fortalecer la carrera pública de los docentes, ¿no es cierto? Porque han estado en una condición muy precaria hasta antes de la ley, y entonces hay que hacer siempre esfuerzos por mejorarla. Pero lo otro tiene que ver con esta posibilidad que efectivamente sea realista o no, ¿no es cierto? Hacer esto supondría 5 veces el presupuesto de todo el sector, y entonces es materialmente imposible, digamos, hacerlo en el corto plazo, porque los números no dan, ¿no? Independientemente de que el Congreso tenga o no capacidad de gasto como para poder proponer el asunto. Entonces, lo que creo es que hay que recoger el mensaje de seguir trabajando por un conjunto de derechos laborales del magisterio peruano, que hay que fortalecer y hay que mejorar, pero también saber que realistamente es imposible que 5 veces el presupuesto nacional sea lo que se necesita para poder cubrir este 100% de CTS, ¿no? ¿Y cómo frenar esta vocación populista del Congreso? Yo creo mucho en los argumentos, ¿no es cierto? Creo mucho en los argumentos, creo mucho en las explicaciones, y yo creo que si nos ponemos a sentar y comenzamos a conversar sobre la base de números, podemos buscar alternativas para satisfacer esta idea de seguir impulsando por los derechos laborales de los maestros, pero de una forma realista, ¿no? Okay. ¿Es un problema el tema de las asesorías en el Ministerio de Educación? En momentos anteriores se ha mencionado que mucho gasta el Ministerio en consultorías, en asesorías. ¿Es cierto eso? Que yo sepa de antes, no. Yo no he trabajado tampoco haciendo ninguna asesoría antes, pero ahora hasta donde he llegado no hay ninguna. Entonces, no podría decirte si hay. De lo que conozco, no hay ninguna asesoría ahorita vigente. Al contrario, lo que hay es un equipo de trabajo entre el Ministerio muy comprometido, trabajando como las escuelas, está medio semipresencial y medio remoto, trabajando para sacar adelante, Aprendo en Casa, esta situación tan compleja y las otras cosas que tiene el sector, ¿no? Pero en principio no hay ninguna, de momento por lo menos, ¿no? En las últimas movilizaciones, ¿no?, que han sido tan significativas, en donde ha participado también el sector educativo, estudiantes, ¿no?, gremios, docentes también, ha ido creciendo la voz de nueva constitución, ¿no? Usted, digamos, como intelectual, ¿dónde se ubica en este debate? Yo creo que la discusión siempre de las constituciones son importantes y valen la pena, ¿no es cierto? No creo que esto sea el mejor momento.
Primero porque hay poco tiempo y porque estamos en una transición, pero creo que es un tema permanente de agenda que hay que mirar, ¿no es cierto? Y no por una cuestión ideológica, no es porque quiera decir que esto u otro está mal, sino porque las normas tienen que ir avanzando con la evolución de la sociedad. Y por lo tanto siempre es posible por lo menos mirarla. No sé si cambiarla, pero mirarla. Si luego de esa evaluación es posible decir que hay que cambiar algunas cosas, se iniciará un debate, ¿no es cierto? Pero este proceso más largo necesita de madurez, necesita de tiempo, de calma, y este es un momento muy apretado como para poder empezar eso. Claro. Pero más allá de cambiar algunas cosas, lo que dicen estas voces es cambiar de raíz, ¿no? Una nueva constitución, porque reformas constitucionales hay siempre, ¿no? Entonces, una discusión que tengo siempre con los abogados es que muchos abogados creen que la norma es la que define el comportamiento social, ¿no? Quienes venimos de las ciencias sociales les decimos que es al revés, ¿no es cierto? Que es el comportamiento social el que debería modificar esas normas. Yo estoy en ese segundo grupo, por supuesto, además porque no soy abogado, pero creo que si uno quiere pensar un nuevo país, tiene que empezar un nuevo país y como consecuencia de ello tener una nueva constitución, ¿no es cierto? O una nueva norma cualquiera. No es al revés, ¿no? Entonces, estos procesos de cambio social son procesos de largo aliento, son procesos que requieren o un impacto muy fuerte como la pandemia o mucho tiempo como para pensarlos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, ministro, por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes.